Barcelona, España. El protagonista para 300 millones de europeos es hoy, 1 de enero de 2002, el euro, la moneda única de la Unión. Y este es de verdad un acontecimiento histórico que coincide además con el comienzo del semestre en que España va a presidir la Unión Europea. Nunca desde la caída del Imperio Romano Europa había vuelto a tener una moneda común. Y casi nunca una novedad monetaria había sido tan entusiásticamente recibida por el pueblo soberano. Parecen cromos. El gordo, me ha tocado. Si con un euro no va a casar ni para un churro. Pero para que vean el euro. Es una oportunidad histórica de formar parte de uno de los hechos más importantes en la construcción europea y, en segundo lugar, que hay que hacerlo sin reticencias y que hay que pasarse al mundo del euro lo antes posible. 5,60 €, señor Rato. Muy bien. ¡Feliz Año Nuevo! Ya salen. Familia, ya tenemos euros. A ver. Uy, mañana mismo de compras. ¿Han acabado? Es que tenemos prisa. Tenemos que comprar los juguetes. Y como ya tienen euros en todas las tiendas... El euro es ya nuestra moneda. Que a todos nos va a beneficiar. Ya exporto zapatos a Alemania. Yo frutas a Francia y Portugal. Y en todo la moneda es igual. El euro nos da estabilidad. Empresas, turistas y currantes, ventajas están notando ya. El euro se disfruta. El euro es fenomenal. ¡Orden! ¡Toma buena! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos! El euro ya es una realidad. Gracias a todos. Todavía, aunque solo hasta el final de febrero, los españoles van a poder seguir pagando con pesetas. Y los ancianos se aferran a esa última oportunidad. Si me quiero valer con ello. Perfecto. Puedo hacerlo, ¿no? Hasta el 28 de febrero tienes. Hasta el 28 de febrero. O sea que esto se puede contar como antiguamente, 5, 10, 20, 25, 30, 35... Pero existe un peligro muy real. El de que, a base de redondear al alza en euros, los comercios eleven los precios. Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto: los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes. Para estos primeros momentos de incertidumbre, los ciudadanos cuentan con una ayuda muy valiosa: el traductor de cambios. 375 pesetas, vamos a verlo con 25 céntimos. El enano este no falla. Señores, el europasón. Marcamos el precio, por ejemplo, de las pechugas y automáticamente nos sale el precio de las pechugas y el precio en euros. Más de eso porque resulta que es con la maquinita tienes que andar. Claro, y aquí, si no, mira, le das la vueltecita y ya la. Y otra vez. No tengo, te voy a dar 0,72 centímetros. ¿Centímetro? Serán centímetros. Serán
céntimos, ¿no? 155. ¿Y cuántos euros son? Coño, ahí pone, a ver, trae que yo... 3 euros con 34, 3 con 34. Entonces... La banda holográfica, y aquí está la banda iridescente. Desde aquí que se ve por aquí. Y ahora también, mira, no te quiero enseñar mucho, no me vaya a ver un raterillo y se me venga para acá. Aquí tenemos los billetitos en euros, y los billetes en pesetas. O sea que problema ninguno. Esta no es una secuencia de una película de acción y tiros. Es sencillamente la custodia que durante semanas ha proporcionado la Guardia Civil a los cientos de convoyes que, antes de que empezara el año, han estado transportando hasta las delegaciones provinciales del Banco de España casi 11.000 millones de euros, casi 2 billones de pesetas al cambio. Las delegaciones, a su vez, han distribuido el nuevo dinero a las sucursales bancarias y a los grandes centros comerciales de todo el país. El mismo recorrido, pero esta vez en sentido inverso, hacen las pesetas. 6.500 millones de monedas se retiran paulatinamente del mercado. En papel moneda se recogen los 1.700 millones de billetes en pesetas que están en circulación. Todo este inmenso arsenal monetario tiene como destino la Casa de la Moneda. Las monedas van a ser destruidas y vueltas a fundir. Y los billetes tienen quizá un destino más humilde, pero también más humano. Regresarán a la tierra y se mezclarán con ella para retener la humedad y servir así al crecimiento de las plantas. Adiós, peseta. Adiós. Enero de 2002. Los primeros soldados españoles de un contingente de 450 efectivos se preparan para salir hacia Afganistán. Esta es la operación militar más lejana que emprende el ejército español en la historia moderna de nuestro país tras la pérdida de Filipinas. Los soldados españoles, ya todos profesionales, forman parte de la fuerza internacional compuesta por 17 países que, con el respaldo de Naciones Unidas, tienen la misión de estabilizar el nuevo régimen afgano del presidente Karzai una vez terminada la guerra. El presidente del gobierno ya había descrito desde el comienzo la participación española en esta misión como el resultado del compromiso ineludible de nuestro país en la lucha contra el terrorismo. Dentro de muy pocas horas, España presentará definitivamente su aportación a la fuerza multinacional que será desplegada para garantizar la seguridad de las autoridades afganas, los alrededores de Kabul y la propia ciudad de Kabul. Y naturalmente esa será también una aportación española y una participación española desde el punto de vista de lo que significan nuestros compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Afganistán había comenzado en octubre de 2001 con la invasión del país por parte de Estados Unidos y con los bombardeos de la aviación norteamericana sobre las zonas donde se han hecho fuertes los miembros de la organización terrorista Al-Qaeda. El gobierno de Washington ha acusado al régimen talibán afgano de ocultar en su territorio a Osama Bin Laden, el hombre que había organizado y financiado el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, y está dispuesto a encontrarlo, vivo o muerto, entre las montañas afganas. La operación militar incluye una incesante búsqueda del jefe terrorista a cargo de centenares de agentes de la CIA desplegados por todo el territorio. El 13 de noviembre, con la toma de la capital, Kabul, por las fuerzas de oposición al régimen talibán y la asunción del poder de un nuevo presidente afgano, se acaba la primera parte de esta guerra, que continúa en el año 2008 y que se ha cobrado ya 88 víctimas mortales en España.
La primera de esas víctimas no ha sido militar, sino civil. El periodista del diario El Mundo, Julio Fuentes. Julio Fuentes es asesinado el 19 de noviembre, junto con otros 3 periodistas, en la carretera que une la capital, Kabul, con la ciudad de Jalalabad. El conductor de uno de los vehículos en los que los reporteros viajaban, que ha podido escapar, cuenta a su regreso lo sucedido. De repente nos pararon el coche y dijeron que nos bajásemos. Eran talibanes y cada vez llegaban más de las montañas. Les dijeron a los periodistas: habéis dicho que los talibanes estamos acabados. Pues ya veis, aquí estamos. En ese momento, Julio dijo que le dejaran. Empezaron a tirarles piedras y a mí me dijeron que me volviera a Jalalabad. Vi que disparaban a 2 periodistas en la cabeza. Estábamos, el equipo de Televisión Española, en el hospital de Jalalabad. Escuchamos el cierto altercado de los afganos que estaban allí en el hospital, el ruido de las sirenas, y vimos aparecer una ambulancia. Y yo en ese momento tampoco me lo creí, hasta que nos pusimos justo delante de esa ambulancia, en la parte trasera, con los cristales. Vimos un bulto cubierto por una manta y alguien descubrió esa manta y vimos la cara ensangrentada de Harry Barton, del camarógrafo de Reuters, y el cuerpo de Julio Fuentes. Esta es su última imagen vivo. Fue tomada por el cámara de Televisión Española en Jalalabad, poco antes de emprender viaje a Kabul. Con Julio Fuentes y sus 3 compañeros, son ya 7 los periodistas muertos en Afganistán desde que se iniciara el bombardeo norteamericano 6 semanas atrás. Este ha sido el más alto tributo pagado por Julio Fuentes, uno de los reporteros de guerra más prestigiados internacionalmente, a una vocación que le había llevado siempre a asumir todos los riesgos para cumplir con su deber. El deber de vivir lo más cerca posible de los hechos, por terribles que fueran, para poder contarlos después. Siempre me gustó la cobertura de conflictos internacionales y durante los últimos 15 o 16 años he conseguido estar en los lugares donde han pasado las cosas, digamos, que han cambiado un poco la historia de nuestros últimos años, ¿no? Eso siempre he tenido sentido una gran atracción, poder informar en el lugar de donde están produciendo los hechos en cuanto a situaciones bélicas, conflictos donde están no solamente los intereses internacionales en juego, y nacionales, sino también las pasiones de las personas que participan en ellos. Damos la bienvenida al presidente de nuestro partido, José María Aznar. 26 de enero. El Partido Popular, en el gobierno, celebra su 14 Congreso en un clima de gran satisfacción interna. Con una amplísima mayoría absoluta en el Parlamento, nadie atisba en el horizonte político tormentas que puedan amenazar el futuro del partido. Pero sí hay una novedad. El líder indiscutido del PP, el que ha llevado al centro-derecha español a las cotas más altas de poder desde el comienzo de la democracia, anuncia que se retira de la actividad política cuando termine la legislatura. Y se despide ese día, por anticipado, de sus compañeros. Os presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular por 5ª vez. Por 5ª vez consecutiva. Y quiero deciros que es la última. No habrá otra vez. Yo no creo en la prolongación personalista de los liderazgos políticos. No he creído nunca. Yo soy totalmente sincero si digo que no estoy dispuesto a ejercerlo. Es la primera vez en España que un gobernante en ejercicio renuncia voluntariamente a seguir en el poder. Pero esta decisión de Aznar abre en el país una importante incógnita: el nombre de quien habrá de asumir el liderazgo del Partido Popular y aspirar también a la presidencia del gobierno. La carrera por la sucesión se abre ese día. Y faltan 2 años para las próximas elecciones generales.
Solo el azar le salva de la muerte. Es 19 de febrero y Eduardo Madina, 26 años, secretario institucional de las Juventudes Socialistas de Euskadi y un destacado jugador del voleibol vasco, es la víctima de este atentado de ETA. La explosión de una bomba lapa adosada a los bajos de su coche le destroza una pierna que le es amputada. El dorsal número 10 del equipo de la universidad ya no podrá volver a jugar sus partidos. País Vasco, en su sede de Leioa, no es por casualidad. El joven Madina, un acérrimo defensor de la vía del diálogo para afrontar el problema vasco, es el primer socialista en recibir en este año 2002 el ataque de los terroristas. Pero no es el último. 10 días más tarde, ETA intenta asesinar también a la concejala socialista de Portugalete, Esther Cabezudo, pero tampoco lo logra. 20 días después de este último intento, los terroristas asesinan de 2 tiros al socialista Juan Priede, un jubilado de 69 años que era hasta ese momento el único concejal no nacionalista de la localidad guipuzcoana de Orio. Es 21 de marzo y en ese momento está a punto de desatarse la más intensa ofensiva político y judicial contra los terroristas y su entorno de cuantas se han intentado nunca en la historia de la democracia. El 22 de marzo la policía francesa detiene a este hombre, Jon Gorrotxategi. Se encontraba muy cerca de la frontera con Bélgica y llevaba encima 200.000 euros en efectivo. Su detención da pie inmediatamente, ese mismo día, a una docena de detenciones más. Varios dirigentes y militantes de Batasuna, hasta 10 según algunas fuentes, han sido detenidos en el País Vasco y en Navarra. La operación ha sido ordenada por la Audiencia Nacional. Están acusados de formar parte de las tramas financieras que sostienen a la banda terrorista ETA. Estas detenciones no son más que el prólogo de un auto que el juez Baltasar Garzón hace público un mes más tarde, en el que intenta desentrañar la red financiera de ETA y las organizaciones que, con plena cobertura legal, pertenecen a esa red que recibe incluso subvenciones oficiales. Entre ellas, Herri Batasuna, las gestoras Pro Amnistía o la Coordinadora de Alfabetización en Euskera, AEK. HB podría obtener recursos derivados de las subvenciones propias de la actividad política reconocida en el Parlamento Nacional o en el Parlamento Vasco. Gestoras Pro Amnistía podría obtener muchos recursos derivados de la solidaridad que genera en la población, en parte de la población del País Vasco, el entorno que mueve los presos de ETA. Subvenciones expresamente destinadas a atender los gastos, rifas, cuotas para pagar los gastos propios de los presos. Ya ETA, a su vez, con la justificación de la enseñanza del vascuence, pues obtiene también subvenciones gubernamentales. Que a nadie se le pase por la cabeza utilizar los mecanismos de los que disponen para golpear a Batasuna, para cerrar sus sedes y, en definitiva, para colaborar con una estrategia genocida del Estado español. Simultáneamente a la acción judicial de la Audiencia Nacional, se produce una acción política de la máxima trascendencia. El Congreso debate una reforma de la Ley de Partidos Políticos que podrá permitir que organizaciones como Batasuna o cualquiera otra que defienda, apoye o encubra al terrorismo sean ilegalizadas. Se trata, en definitiva, de expulsar de la política a los terroristas que utilizan la política para conseguir sus fines. El Partido Nacionalista, Izquierda Unida y algunos miembros del Grupo Mixto se oponen a la ley. Consideran que recorta derechos y garantías constitucionales y que, además, no va a servir para acabar con ETA. Creemos que hay que utilizar toda la ley contra ETA, pero hay que derrotar a Batasuna en las urnas. Ahí es donde hay que derrotar a Batasuna y a ETA. En definitiva, señoría, no utilice usted la espada para todo. Este nudo no se desanuda con la espada. Señoría, diga usted lo que quiera, la democracia tiene derecho a defenderse y derecho a defenderse de quienes quieren acabar con ella. Y uno de los que quieren acabar con ella es ese grupo llamado Batasuna. Por lo tanto, instar en su momento la legalización de Batasuna se podrá decir, como se ha dicho tantas veces, que no es oportuno. Cada vez que hay una decisión judicial
una decisión legal, una decisión gubernamental, que tiende a poner cerco y acabar con el terrorismo, hay gente que dice no es oportuno. Pues nosotros consideramos muy oportuno defender la democracia desde la ley, con todas sus consecuencias, hasta acabar los que quieren socavar la democracia y acabar con nuestro sistema y nuestro régimen de libertad. No supone en absoluto un avance en la lucha contra el terrorismo, el racismo y la xenofobia, porque nada nuevo, nada absolutamente nuevo añade a lo ya previsto en el artículo 515 del Código Penal. Sin embargo, sí supone un grave quebranto de la libertad ideológica y del pluralismo político, contrario a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con esta ley no se persigue y, en consecuencia, no resulta posible ilegalizar un partido por las ideas que defiende o por los fines que preconiza. Y se atreve a decirlo, y otras enormidades, el PNV, que lleva más de 22 años gobernando y teniendo mayoría en un Parlamento, donde toda la oposición, donde toda su oposición tiene que llevar escolta, donde se sienta en la Comisión de Derechos Humanos quien ha sido uno de los jefes de los terroristas, Josu Ternera. Señora Ana Sagasti, eso no es una democracia de baja calidad, eso es simplemente una vergüenza. Convergencia y Unió respaldan la posición del Partido Nacionalista Vasco, pero se muestra dispuesto a apoyar la ley si se aceptan los cambios que su formación propone. Por lo que se refiere al Partido Socialista, que ha negociado previamente el contenido con el Gobierno, defiende la ley porque entiende, como el Partido Popular, que la democracia necesita defenderse de quienes quieren acabar con ella. O de un secuestro o de una bomba. Esta será una ley de la democracia para reforzar la democracia. Es una ley que no persigue ninguna idea, ni ningún proyecto. Bien al contrario, que defiende las ideas, defiende los proyectos. No es una ley que persiga ideas, sino podrá poner fuera de la ley a quien persigue las ideas. La sociedad española se va a sentir muy reconfortada observando cómo más del 90% de la Cámara apoya esta reforma de la ley de partidos políticos, que viene a significar terminar con las ficciones, terminar con las apariencias, de una vez por todas, que los violentos no se puedan aprovechar de la legalidad democrática para atacar el corazón de la democracia. En este clima de intenso debate político y con la ley todavía en el telar, los obispos de las 3 diócesis vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, hacen pública el 30 de mayo una carta pastoral en la que se muestran particularmente críticos con la ley que permitirá la ilegalización de Batasuna. En su carta, que lleva por título Preparar la paz, los 3 prelados advierten que la posible ilegalización de la formación radical servirá para agudizar la división y la confrontación cívica en el País Vasco. Y van aún más allá al asegurar que este clima social irá en perjuicio de las personas amenazadas por el terrorismo, ya que, según afirman, su seguridad se volverá más precaria. Unos efectos estos que, en su opinión, deberán ser evitados, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, dicen los obispos. El hecho de que la pastoral de los prelados vascos incluya también una inequívoca condena a ETA y a todos los que colaboren con la banda, la encubran o la defiendan, no disminuye la irritación del presidente del Gobierno, que reacciona acusando a los obispos de perversión moral. En este caso hace falta hacer un esfuerzo muy especial por mantener la prudencia del gobernante en sus términos justos y no decir realmente lo que a veces el corazón te puede llevar a decir, ¿no? Sí quiero resaltar que cuando se llega a afirmar por escrito, oralmente, por parte de unos obispos, que lo mejor que les puede pasar a las víctimas es que los criminales anden sueltos, yo creo que se está ante una perversión grave de una perversión moral e intelectual grave.
El gobierno norteamericano ha incluido a 21 miembros de la banda terrorista ETA en su lista de grupos e individuos relacionados con el terrorismo internacional. Por primera vez el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye con sus nombres y apellidos a los 21 etarras en la lista negra de grupos cuyas actividades económicas o serán prohibidas o confiscadas. Así los etarras recibirán el mismo tratamiento que Al-Qaeda, Abu Sayyaf y las demás bandas terroristas internacionales. ¿Cómo está? En su batalla contra ETA, el presidente Aznar cuenta con un aliado especialmente poderoso, el presidente de los Estados Unidos. A comienzos de mayo, Aznar ha visitado Washington al frente de la delegación de la Unión Europea, cuya presidencia ostenta en ese momento España. Y es entonces cuando queda definitivamente reforzado el pacto entre ambos mandatarios, que comparten el mismo objetivo: derrotar al terrorismo, cualquiera que sea su rostro o el lugar donde cometa sus crímenes. Somos buenos amigos y aliados. José María sabe muy bien que me tiene al otro lado del teléfono. El terror es el terror y debemos encontrarlo allí donde esté. Todos los terroristas son iguales. Buscan la destrucción de nuestra convivencia, buscan la destrucción de la civilización, buscan la destrucción de nuestra democracia y nuestras libertades. Un terrorista que atenta contra las Torres Gemelas en Nueva York o contra el Pentágono en Washington es el mismo tipo de criminal que uno que pone un coche bomba en Madrid o en cualquier otra calle de España, o cualquier otra ciudad de España. Las conversaciones entre Bush y Aznar continúan al día siguiente en Camp David, la residencia de descanso de los presidentes norteamericanos. George Bush quiere dejar así patente su especial consideración por el jefe del gobierno español y también su agradecimiento por el esfuerzo hecho por España para capturar a un buen número de miembros de la red terrorista de Al-Qaeda. Aznar, a su vez, ha declarado ya que nuestro país debe situarse decididamente al lado de Estados Unidos, que sabe hoy, dice Aznar, que ha hallado en España a un aliado firme y constante. A favor 304, en contra 16, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobado. 4 de junio de 2002. Se aprueba en el Congreso la reforma de una de las leyes más importantes en cualquier Estado democrático, la Ley de Partidos Políticos. La nueva ley cuenta con el respaldo del 95% de los diputados presentes en la Cámara, un porcentaje de apoyo inusualmente alto en la historia de la democracia. Una niña de 6 años, Silvia Martínez, hija de un guardia civil, y un hombre de 50, Cecilio Gallego, acaban de ser asesinados con un potente coche bomba que los terroristas han hecho estallar junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, Alicante. Son las 8:30 de la tarde del domingo 4 de agosto. El hombre estaba esperando el autobús en la parada junto a la que los terroristas habían colocado el coche bomba. La niña estaba dentro de su casa jugando con su primo, de 5 años, que también ha resultado herido en el atentado. Esto es lo menos que podía haber pasado ahí. No saben la cantidad de niños que juegan ahí todas las tardes a esa hora. Niños que ahora no estaban en las casas, que no estaban en el cuartel. Esta semana habían hecho una cabaña con cajas de cartón y estaban jugando justo donde han colocado el coche. En el bajo estaba la cabaña de cartón, las niñas jugando ahí. Era el rincón de ellos. Era su rincón, sí, donde ellos se concentraban a jugar. Ahí tenían todas las bicicletas y por las tardes jugaban ahí. Era su sitio. Es que yo pienso que si hubiera sido un día después, a la misma hora, pero un día después, estaríamos hablando de una niña solo. Que va. Estaríamos hablando yo pienso que de lo que más, de niños porque era ahí donde estaban. Los asesinos no avisaron de la existencia del coche bomba. Es evidente que buscaban una matanza, un atentado indiscriminado como los que ellos mismos habían provocado en la década de los 80. Aunque ETA ya lo había intentado antes en una docena de ocasiones, este es el segundo atentado mortal en lo que va de año, y el primero que se produce tras la aprobación de la nueva ley de partidos. Y una vez más, Batasuna no condena los asesinatos.
lo que queremos manifestar es que esas muertes deberían de haberse evitado, que esas muertes debían de haberse evitado y que además todas esas muertes son posibles de evitar si realmente entre todos y entre todas somos capaces de racionalizar, en definitiva, un conflicto que dura ya 2 siglos y somos capaces de construir entre todos una alternativa sin vencedores ni vencidos y una alternativa que, en definitiva, restablezca las coordenadas democráticas en nuestro país. Buenas tardes. Un atentado que también ha sido condenado desde todos los partidos políticos, menos Batasuna. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se refería a los terroristas y a quienes les apoyan durante la rueda de prensa posterior a su despacho con el rey don Juan Carlos en Mallorca. Quiero decir con toda claridad que van a pagar por lo que han hecho, que lo van a pagar muy caro y que además espero que lo paguen pronto. Y no estoy hablando, por supuesto, de ningún tipo de venganza. Estoy hablando de que una justicia recta y una justicia implacable caiga sobre ellos con todas sus consecuencias. La no aceptación de ningún tipo de desafío por parte del Estado, por parte del Gobierno, por parte de la sociedad española, implica también muy claramente una consideración que les hago. Y es que les digo que yo no estoy dispuesto a que por más tiempo la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente por las calles, impunemente por las calles, mientras los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos. Produce repugnancia, y además una repugnancia, quiero decirle, insoportable. Tener que asistir hoy al entierro de una niña de 7 años y al entierro de una persona de 50 años y al mismo tiempo saber que existen dirigentes responsables de estos crímenes que se están paseando como auténticos chulos por las calles del País Vasco. Me parece una repugnancia insoportable y no estoy dispuesto a seguirla soportando. Una vez más, Batasuna se ha situado del lado de la violencia y del crimen, y no del lado de la democracia, de la libertad y de la vida. Por tanto, creo que es momento no de sacar pecho ni de arrugarse. Es momento para aplicar las leyes de nuestro país con firmeza y serenidad, a través del consenso y con todas las garantías jurídicas. El atentado terrorista de Santa Pola no solamente causa la muerte de 2 inocentes, activa también una de las decisiones políticas de mayor trascendencia en la historia de la democracia. ...26 de agosto... se celebra en el Congreso un pleno extraordinario. Los representantes de la soberanía popular han sido convocados para tomar una decisión histórica. Por primera vez en democracia, el Parlamento va a instar al Tribunal Supremo la ilegalización de un partido político, Batasuna. Es una obligación ética, ante todo, también moral y política, cortar todas las vías de cooperación de un partido político como Batasuna con ETA. No se podrá estar nunca peor. También dijimos en el debate que esto no es una pócima milagrosa. Yo no considero que mañana se vaya a acabar el terrorismo. No podemos levantar esas falsas expectativas. Pero sin duda sí es un paso adelante indispensable para derrotar a ETA. Pero hay otro problema, y es el problema social, el de un colectivo importante de vascos que todavía no ha desenganchado totalmente de la violencia. Y nosotros creemos que la gran tarea es orientar ese 10-15% de la población hacia la democracia. ¿Este camino es un buen camino para eso? Nosotros pensamos que no.
Y esperamos que se nos respete esa opinión y que se vea en el próximo futuro en qué medida tenemos o no razón. No decimos que el delito quede impune, sino que en democracia hay que visualizar todas las ideas y ganar. Yo no tengo ningún miedo a Batasuna de ganarle dialécticamente, ninguna. Pero eso hay que ser muy demócrata para eso. Pero claro, no me gusta, lo ilegalizo. Oiga, el silencio no es un delito, no está tipificado en el Código Penal. ¿Por qué no compartimos esta ilegalización? Fundamentalmente porque creemos que quita el espacio político y lanza a la clandestinidad política a una parte de la propia sociedad vasca en términos políticos. Nosotros decíamos, oiga, si un partido transgrede la ley, se ha de ilegalizar, punto. Y si el señor Garzón cree que hay suficientes pruebas para ilegalizar a Batasuna, pues ha de actuar, ¿no? Es más, nosotros decimos, si el fiscal general del Estado pues cree que hay suficientes pruebas, ha de actuar de oficio. Y esto es lo que pedimos y exigimos, ¿no? Que digo, oiga, nosotros hemos hecho una ley que hemos votado a favor, que permite la ilegalización de un partido, si da apoyo al terrorismo o utiliza la violencia, pues oiga, si se está dando esto, pues que se aplique. Ese día tenía la sensación de que el Parlamento estaba cerca de lo que los ciudadanos quieren, que es firmeza frente al terrorismo, con el Estado de Derecho en la mano. Votos emitidos 334, a favor 295, en contra 10, abstenciones 29. Queda, por tanto, aprobada la referida propuesta de resolución. La cuenta atrás para Batasuna ha comenzado, pero será la Sala Especial del Tribunal Supremo quien tome la última decisión. Al día siguiente, y por orden del juez Garzón, las sedes de Batasuna, incluidas las Herrico Tabernas, son clausuradas por la Ertzaintza. El juez de la Audiencia Nacional cree que existen pruebas más que suficientes para demostrar que Batasuna es una parte esencial de ETA y no solamente un partido político que comparte fines y métodos con la organización terrorista. La suma de las ofensivas judicial y política tienen el objetivo de aislar política y económicamente a Batasuna, cuya existencia resulta vital para asegurarle a ETA su propia supervivencia. Aunque nadie cree que con estas medidas el terror de ETA se vaya a acabar. Los fascistas españoles son tan obtusos mentales que piensan que después de 2 siglos de opresión y de represión, pues van, en definitiva, a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado han registrado hoy ante el Supremo las demandas de ilegalización de Batasuna. Justicia cifra en más de 1 millar las pruebas de connivencia del brazo político de ETA con la banda terrorista. Hace unos días, un político del País Vasco vino a decir más o menos como que judicialmente estaba siendo asediado el País Vasco como un Stalingrado. Nosotros venimos aquí al Tribunal Supremo a liberar de ese asedio a esa parte de España. El asedio, en este caso, es de los nazis de un partido que se llama Batasuna. El abogado del Estado ha presentado la demanda del Gobierno. Al Supremo han llegado 26 cajas como estas de documentación, aparte de cintas de vídeo y de cassette. En total, más de 1000 elementos probatorios, como por ejemplo una relación de los 194 cargos electos de Batasuna, condenados por delitos de terrorismo, o fotos de 32 ayuntamientos, gobernados por la coalición, en los que se muestran mensajes afines al terrorismo. Esto sucede el 3 de septiembre. 15 días más tarde, sin embargo, el Parlamento vasco, con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, anuncia que se niega a cumplir las órdenes del juez Garzón de suspender las actividades de Batasuna como grupo político y declara nulo de pleno derecho el auto del juez.
La decisión del Parlamento vasco, a la que se han opuesto sin éxito socialistas y populares, desafía así al Poder Judicial y plantea un conflicto institucional sin precedentes. Es más, el gobierno vasco anuncia la presentación de una querella criminal contra el juez. El Consejo de Gobierno ha acordado la presentación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo de una querella criminal por prevaricación contra el magistrado de la Audiencia Nacional, don Baltasar Garzón. A mí me sorprende extraordinariamente que haya un gobierno que se querelle contra jueces y no se querelle contra terroristas. La querella criminal no llega nunca a presentarse porque se opone Izquierda Unida, miembro del gobierno vasco. Pero ese desafío institucional y político alcanza su máximo grado 10 días más tarde, cuando el Lehendakari Ibarretxe propone ante el Parlamento de Vitoria que el País Vasco se separe de España y se establezca una relación de libre asociación entre ambas naciones. Planteamos al Estado español un nuevo pacto político para la convivencia, basado en el reconocimiento de nuestra identidad nacional y en la libre asociación a un Estado plurinacional. Planteamos que se reconozca con toda naturalidad la nacionalidad vasca, a efectos jurídicos, políticos y administrativos. Se hará dentro de un año, dice el Lehendakari, y se hará con o sin el acuerdo de las Cortes. Este es un mensaje para mis padres. Papá, mamá, quería deciros que estoy saliendo con un chico y estoy felizmente enamorado y muy contento. Doy gracias a Dios por ser gay. Esto lo dice un sacerdote y lo dice en la portada de la revista Cero, especializada en el mundo homosexual. Es 1 de febrero de 2002. José Montero, de 39 años, párroco de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva, ha decidido declarar públicamente su homosexualidad. Es el primer sacerdote español que decide salir del armario sin por ello renunciar a seguir ejerciendo su ministerio. Sí, yo hay un momento, en una determinada circunstancia en mi trabajo ministerial, en que me llegué a plantear el tema de si dentro o si fuera. Claro, me encontré con un componente personal fundamental, y es que yo amo lo que hago. Es decir, yo amo el sacerdocio y amo a la Iglesia. Entonces, con lo que pensaba y con ese componente personal, pues me decidía que lo mejor era luchar desde dentro. El obispado acaba suspendiéndole de sus funciones, pero no tanto por ser homosexual cuanto por haber defendido públicamente la conveniencia de vulnerar el celibato, lo cual, en opinión de su obispo, supone romper las reglas del juego del sacerdocio católico y provocar escándalo público entre la feligresía. Dentro de la Iglesia Católica hay muchísimos gays y lesbianas que están pasándolo mal, que lo están viviendo con muchísimas angustias y crispaciones, en algunos casos hasta llegar a auténticos tintes dramáticos, ¿no? Entonces, bien, pues esto podía ser una semilla, podía ser un paso hacia adelante que ayudará a otros a verlo como algo natural y como algo que no se aparta del Evangelio ni de Jesucristo. El suyo no es más que uno de los cientos de casos que se están produciendo en España en esos momentos. Muchos homosexuales, de los aproximadamente 4,5 millones que se estima que hay en nuestro país, están empezando a declarar públicamente su orientación sexual y a reclamar al mismo tiempo la aceptación de la sociedad y el reconocimiento de sus derechos en absoluta igualdad con los ciudadanos heterosexuales. No han sido las leyes las que han cambiado, ni ha sido un gobierno el que se ha sentado un presidente del gobierno y ha dicho vamos ahora a hacer nuevas leyes para los homosexuales porque es una minoría que está muy marginada y hay que ayudarles. Es porque gente como nosotros empezamos a hablar y nosotros somos los que vamos a hacer que en un futuro tengamos las mismas ventajas que los heterosexuales, que nos podamos casar, que podamos adoptar,
Porque somos nosotros los que hacemos las leyes, es el pueblo. Esto es lo que el diputado socialista Miquel Iceta había planteado en julio de 2001 en el Parlamento catalán, que se legalizara el matrimonio entre homosexuales. Su iniciativa había sido derrotada por un solo voto. Iceta había sido en 1999 el primer político español en reconocer públicamente su homosexualidad. Ventajas, quizá la de romper la última barrera, ¿no? La de decir, bueno, soy como soy y me tenéis que aceptar y querer tal como soy, y por lo tanto, pues a partir de aquí los problemas ya no son porque te tengas que esconder, sino que en todo caso pueden ser de otro tipo, ¿no? Inconvenientes, hombre, yo creo que hay mucha gente que todavía no está en disposición de hacerlo porque teme, y a veces con razón, que la reacción de su entorno familiar o laboral o social pueda ser negativa. También en las Fuerzas Armadas se habían producido los primeros movimientos en esa dirección. El coronel del Ejército de Tierra, José María Sánchez Silva, fue el primer militar europeo en salir del armario. Lo hizo en septiembre de 2000. Necesitaba hacer esa declaración pública para visibilizar una orientación sexual que es real en la sociedad y que, junto con otras, existe, aunque haya gente que se empeñen en que todo el mundo es heterosexual y consideren un ataque personal o institucional otras orientaciones sexuales como la mía. Noviembre de 2002. Se produce una noticia auténticamente revolucionaria. La Guardia Civil autoriza oficialmente a un agente homosexual del cuerpo a vivir con su pareja, otro hombre, en los pabellones de la Casa Cuartel del Instituto Armado en Mallorca. La decisión, adoptada por el director general de la Guardia Civil, tiene una traducción muy escueta. La Guardia Civil autorizará la ocupación de sus pabellones a las parejas homosexuales. Eso dice el comunicado. Esta es una de esas noticias que muy pocos años atrás habrían resultado inconcebibles. Que era impensable hace unos años que un gobierno, un parlamento aprobara una ley de parejas de hecho, y hoy en día son ya más las comunidades autónomas que tienen normativas en ese sentido que las que no lo tienen. Era impensable que hubiera militares, que hubiera sacerdotes, que hubiera guardias civiles que fueran homosexuales, que lo dijeran y que lucharan por sus derechos. Y hoy por hoy todo esto ya ocurre. Nos falta un futbolista, es lo único que nos falta para poder conseguir redondear la jugada y conseguir también la otra lucha, porque si la igualdad se consigue por decreto, la igualdad en la calle se consigue muy lentamente con la educación, y la lucha por la visibilidad es el reto que tenemos pendiente a partir de esa igualdad jurídica que yo creo que tenemos al alcance de la mano. Precisamente para eso, para que las leyes garanticen por fin la igualdad de derechos a estos ciudadanos que viven, trabajan y pagan sus impuestos exactamente igual que todos los demás, se celebra cada año en todo el mundo, también en España y con el apoyo de los partidos de izquierda y de los sindicatos, el Día del Orgullo Gay. Los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, consiguen movilizar a los trabajadores españoles en una huelga general, la primera que se lleva a cabo contra un gobierno del Partido Popular. La razón de esta huelga es la reforma laboral que el gobierno ha aprobado por decreto ley en mayo pasado y que, apoyándose en su mayoría absoluta, ha podido convalidar en el Parlamento desoyendo las críticas de la oposición y las reclamaciones de los sindicatos. Lo que ha conseguido es que los ciudadanos españoles, como consecuencia de la imposición del decretazo, perciban su verdadero rostro, que no es el de Aznar el dialogador. Es un señor, el señor Aznar, de talante, sombrío, crispado y autoritario. El gobierno sostiene que con sus reformas se respetan íntegramente los derechos de los trabajadores y que lo que se busca es agilizar el mercado laboral y dotarlo de mayor flexibilidad.
pero los sindicatos consideran que el decretazo provoca abaratamiento del despido, vulnera la protección social y los derechos de los trabajadores y fomenta los contratos basura. Yo creo que este decretazo perjudica a los activos porque facilita el despido, perjudica a todos los trabajadores porque va a incrementar la contratación temporal y perjudica a los parados, a los que les quita en unos casos la protección y en otros se lo va a quitar si no aceptan ofertas de empleo miserables. Si no se recortan los derechos de los trabajadores, se está creando empleo, se están bajando los impuestos, se incrementa el empleo estable en prejuicio del empleo precario, no hay motivos para una huelga o una decisión de ese tipo. Aunque la convocatoria no logra la respuesta masiva que se produjo en 1988, en la que fue la primera huelga general contra el gobierno socialista, sí que obtiene una amplia respuesta en la industria y los transportes de las grandes ciudades, pero no en los servicios. Y en cualquier caso, se desarrolla con escasos incidentes, todos ellos de poca importancia. ¿Tú cuántas veces estás movilizado para conseguir más? Venga, hombre, una huelga. Cuando menos motivo hay por una huelga. Claro, porque está muy bien cobrar el paro y currar por ahí fuera. Eso está de puta madre. Fraude. Y las tiendas todas abiertas están por ahí. Aquí no hay, que no ha pasado sin nada. Y lo veo bien. Pues es un libre. Claro. El que quiere abrir, el que no, no. No es así. Incidencia no sé, pero imagino que al 50%, al 60-40. Ha habido gente que ha cerrado, ha habido gente que ha abierto. Como todo, la pequeña y la mediana industria yo creo que hay más abiertas que cerradas. Sin embargo, las industrias un poquito mayores con un número X de trabajadores creo que han cerrado. Quiero desde aquí unir mi voz a los millones de trabajadores españoles que con su protesta hoy han dicho no a una política antisocial del gobierno del Partido Popular, han dicho no a los recortes sociales para los desempleados y para los trabajadores de este país. Esto debe obligar, y desde aquí exijo al señor Aznar que rectifique y dialogue. El señor Rodríguez Zapatero, principal promotor de esta huelga, ha obtenido un fracaso rotundo porque ha intentado que España se pare en el día de hoy y la inmensa mayoría de los españoles han decidido hacer su vida normal, trabajar en el día de hoy, y eso nos pone de manifiesto, y debe aprenderlo el señor Rodríguez Zapatero, que cuando se juega con fuego uno puede quemarse como le ha sucedido a él. Estamos ante una situación de total normalidad. Sencillamente no hay una huelga general. Más de 10 millones de trabajadoras y trabajadores españoles han secundado la huelga general. El gobierno es la única institución que no ha visto la huelga. La guerra de cifras y consideraciones sobre el resultado de la huelga se traduce de manera plástica en las portadas de los periódicos del día siguiente. Todo este clima de enorme confrontación social cambia a partir de este momento. Es 9 de julio y el presidente Aznar ha llevado a cabo la más amplia remodelación de su gobierno desde 1996, cuando llegó al poder, y aprovecha este cambio para modificar su posición y buscar un acuerdo con los sindicatos. El nuevo ministro de Trabajo, hasta entonces presidente de la Comunidad Valenciana, es Eduardo Zaplana. Zaplana es el encargado de superar el enfrentamiento con los líderes sindicales después de la huelga general, cosa que logra.
hemos entrado en un cauce en el que yo no quiero llamarle a eso diálogo social para no molestar a nadie, pero en cualquier caso de conversaciones, de debate, de aproximación en muchísimos casos y desde luego de reconocimiento del ejercicio de flexibilidad y de responsabilidad hecho por el Gobierno. La oferta de Eduardo Zaplana a los sindicatos ha provocado un profundo cambio de tono en el diálogo con el Gobierno. Comisiones y UGT aceptan 7 de los 8 retoques propuestos por el ministro de Trabajo. Algún sindicalista dice incluso que Zaplana ha ido más allá de lo que esperaban. Méndez y Fidalgo solo ponen una pega, quieren recuperar el subsidio agrario. Me alegro de que el señor Zaplana, poco después de estrenar su cargo, haya sabido o haya podido encontrar un margen para reconducir una situación social que no es deseable para este país, y le deseo que tenga los mayores éxitos a los que nosotros intentaremos contribuir. Un peñasco árido y deshabitado en mitad del mar. Eso es el islote de Perejil. Un peñasco español a 10 kilómetros de Ceuta, pero a 200 metros de la costa de Marruecos. Desde el 11 de julio, sin embargo, es mucho más. Es la piedra de toque que amenaza con convertir las malas relaciones entre España y Marruecos en un muy serio conflicto entre ambos países. Ese día, una dotación de gendarmes marroquíes se ha instalado en el peñote y ha plantado allí la bandera de Marruecos. No es un gesto inocuo. Después de 2 años de relaciones cada vez más complicadas con Rabat a cuenta de la inmigración incontrolada que llega a España desde Marruecos, después de la ruptura de los acuerdos de pesca y después de que Marruecos haya retirado a su embajador en Madrid, el gobierno español interpreta la ocupación del peñasco como una provocación y como un reto político ante el que no puede plegarse. De fondo está, como siempre, la reclamación marroquí sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Y el gobierno español responde a ese reto. De momento, refuerza la seguridad de Ceuta y Melilla y despliega fragatas, corbetas y patrulleras a lo largo del estrecho. Esta ruptura del statu quo, este acto inamistoso, es incompatible con el tratado del año 1991 al que antes he hecho referencia, tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre los reinos de España y Marruecos. Y además es incomprensible que se produzca una actuación de estas características desde el punto de vista de los usos internacionales. A continuación, pide a Marruecos que retire a los gendarmes y que las cosas vuelvan a estar como estaban. Pero el rey de Marruecos está celebrando su boda. Varios días de celebraciones a las que España, en protesta por lo sucedido, no envía a ningún representante oficial. Lo que España sí hace en esos primeros momentos es pedir a sus socios europeos que reaccionen en apoyo a Madrid. La Unión Europea responde positivamente a la solicitud y en un contundente comunicado exige a Rabat que retire inmediatamente sus tropas del islote. Pero Marruecos no solo desoye estas peticiones, sino que refuerza con un destacamento militar su posición en Perejil. Esa misma madrugada, 17 de julio, comandos especiales del ejército español, respaldados por helicópteros de combate, recuperan el islote ocupado sin disparar un tiro. Las tropas españolas izan la bandera de España y los soldados marroquíes son detenidos y devueltos después con sus armas a Marruecos. El gobierno de Rabat dice que considera lo sucedido como una declaración de guerra. Tomando en consideración que esta invasión vulnera la legalidad internacional y constituye un acto condenable que equivale a una declaración de guerra, ya que se trata de una ocupación flagrante que infringe la realidad histórica y jurídica, el gobierno de Su Majestad el Rey pide con insistencia a España la retirada inmediata y sin condiciones.
España insiste en que la toma del islote es temporal hasta que Marruecos garantice que no volverá a ocuparlo. Mientras tanto, el gobierno de Madrid recurre a Estados Unidos, aliado de ambos países, para que intermedien el problema. Este del conflicto de Perejil es la primera y urgente tarea de la nueva ministra de Asuntos Exteriores, que apenas ha tenido tiempo de tomar posesión de su cargo. España no tiene interés en mantener una presencia militar permanente en la isla de Perejil, sino que su deseo es volver sin dilaciones a la situación anterior al 11 de julio, anterior, por lo tanto, a la ocupación militar marroquí. La intermediación diplomática del secretario norteamericano de Estado Colin Powell tiene éxito y la tensión entre ambos países se diluye. La guerra para nosotros está excluida. Una vez que las fuerzas españolas se retiren de l'île, En cuanto las fuerzas españolas se retiren de la isla, podrán tener lugar conversaciones entre la parte española y la marroquí, con vistas a negociar prácticamente todos los asuntos pendientes entre los dos países. Prácticamente todos los dossiers en suspens entre los dos países. España no tiene ningún interés en hacer un ejercicio ostentoso de la soberanía y, por lo tanto, ahí todo está abierto. ¿Que podemos hablar con Marruecos? Ya le he dicho que podemos hablar de todo, absolutamente de todo lo que es hablable. Por supuesto, no de Ceuta y Melilla y los islotes, los archipiélagos que están ahí. El sábado 20 se alcanza por fin el acuerdo de devolver a Perejil al statu quo que había tenido hasta ahora. Menos de hora y media más tarde, los legionarios que lo ocupaban arrían la bandera española y se retiran del islote. Perejil vuelve a ser un peñasco, pero ninguno de los dos países podrá volver a ocuparlo. La España seca, que es casi toda España, padece por quinto año consecutivo una sequía que estrangula la vida y la economía de la población de esas zonas. Aquí se han plantado los melones y estamos arrancando las matas, que se ha perdido todo, es una palabra. Los trasvases ya hechos, como el que lleva el agua desde la cabecera del Tajo hasta el cauce del río Segura, son motivo de serios conflictos entre los agricultores de La Mancha y la comunidad de regantes de Murcia. Pero aún más conflicto supone el Plan Hidrológico Nacional, que el Gobierno ha aprobado hace 6 meses con el apoyo de Convergencia y Unió, y que contempla trasvasar cada año un total de 1 billón con B de litros del agua del Ebro a 4 regiones españolas: Cataluña, Valencia, Murcia y Almería. Van a atender las necesidades de hoy, justas, las que hoy tienen estos agricultores, las que hoy padecen estos agricultores y estas ciudades que no pueden tener este abastecimiento. Pero tenemos que fomentar estas medidas de este uso racional del agua, que no se puede crecer de forma ilimitada en el consumo del agua, y también, naturalmente, hay que garantizar que esa transferencia, esos trasvases, solo se harán si realmente existen esos excedentes. A todo eso se oponen rotundamente los aragoneses, que con casi absoluta unanimidad ponen el grito en el cielo ante la idea de que el Ebro ceda un caudal de agua que en ese momento no tiene.
Aragón se está desertizando, Aragón se está despoblando y nos tememos que con ese trasvase de caudales de agua, detrás del agua vayan nuestros hijos, nuestras generaciones futuras. Ya no es un problema de los aragoneses, que parece ser que somos aquí los que estamos levantando la bandera de no al trasvase. La propia gente del delta del Ebro vería en el momento, necesitan 3.500 hectómetros cúbicos anuales para que el delta del Ebro viva. En este momento, este año de secano está recibiendo 2.000. Si a esos 2.000 les quitas 1.000, que serían más o menos en la zona donde se haría el trasvase, que sería por la zona de Cherta, toda la zona de Tortosa desaparecería. Está desapareciendo el delta, o sea, el agua la tienen que dejar y si ellos no tienen agua, que se vengan aquí a hacer las fábricas y todo lo que haga falta, que aquí hay terreno y espacio para hacerlas. El 10 de marzo se producen simultáneamente en Barcelona y Zaragoza 2 multitudinarias manifestaciones en contra del Plan Hidrológico Nacional, que es rechazado en ambas comunidades por los representantes del Partido Socialista. Ha sido la manifestación más concurrida contra el Plan Hidrológico Nacional. Abriendo la marcha, un gran tubo en forma de nudo, símbolo de la plataforma. Y a continuación, una pancarta con el lema "Por una nueva cultura del agua", sostenida por dirigentes políticos y sindicales. Todo el Valle del Ebro está diciendo que no a este tipo de política del agua. Estamos en el siglo XXI y hay que pensar ya de otra manera. Esta barbaridad de llevarse más de 1.000 hectómetros cúbicos del Ebro para el sur no se va a producir. El conflicto del agua y la oposición de los socialistas al trasvase del Ebro irá siendo más intensa y más generalizada conforme vaya avanzando la legislatura, hasta el punto de que uno de los compromisos del PSOE si gana las elecciones es precisamente la derogación del Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular. El gobierno Aznar, por su parte, sigue adelante con su proyecto e inicia las obras para ponerlo en marcha. El 12 de noviembre de 2002. A las 15:15 horas, un petrolero de 26 años de antigüedad y con 77.000 toneladas de fuel en sus bodegas, que se encuentra frente a las costas gallegas, lanza un SOS. Está escorado, en medio de un gran temporal, y corre el riesgo de irse a pique. Empieza ese día la mayor catástrofe ecológica de las muchas ocurridas ya en Galicia. Y empieza también una de las peores pesadillas para el gobierno español y la mayor crisis vivida por Manuel Fraga en sus 14 años al frente del Ejecutivo gallego. El día 19 de noviembre, el Prestige, que ha sido remolcado y alejado de la costa gallega por orden del gobierno, se parte en dos y se hunde a una profundidad de casi 4.000 metros. Para entonces ya ha vertido al mar casi 10.000 toneladas de fuel, pero aún guarda en sus tanques de 60 a 65.000 toneladas más, que siguen saliendo a la superficie y llegando inexorablemente a la costa. Las primeras manchas de fuel empiezan enseguida a llegar a las playas. Y los pescadores van comprobando alarmados cómo el desastre está yendo en aumento y cómo amenaza la supervivencia de miles de familias que viven de la mar. Y se lanzan inmediatamente a luchar contra las olas de alquitrán con todo lo que tienen a mano. Cerrar aí, limpar, que afecta toda a ría. Son moitas familias que viven daqui da ría. Non só os bateeiros, senón hai mariscadores, hai moita xente que vive do mar. Incluso as fábricas viven do noso do mar. Se se afecta toda a ría, ou todas as rías, onde vai a ir toda a xente? Ao paro, porque non nos deixan outra solución. Las críticas a los miembros del gobierno y al presidente gallego Manuel Fraga aumentan de tono con el paso de los días. Todos ellos son acusados de negligencia, de desatención
y de tener una responsabilidad no directa, pero sí gravísima, en lo sucedido. Entre otras cosas por haber mandado el buque mar adentro y dejar que se hundiera allí. Lo mejor es que no se hubiera hundido. ¿Dónde está más controlable? También lo hemos dicho, más próximo a la costa. Que eso es un sacrificio de una zona de costa, evidentemente. Pero esta otra situación es mucho más difícil de controlar. Al presidente Aznar se le reprocha cada vez con mayor irritación que ni siquiera haya acudido a Galicia, como han hecho el rey y el príncipe de Asturias, a visitar la zona de la catástrofe y a acompañar por unas horas a los afectados. Non vamos a rendir. Non podemos, senón que facemos. Eses que están debatindo todos na televisión, de corbata. Ahora non é hora de discutir, agora é hora de agarrar e vir para aquí. Non é hora de discutir. Discutimos todos en todo momento, pero hai que vir para aquí a facer o que hai que facer. Aznar intenta defenderse de esa acusación, asumiendo compromisos y prometiendo eficacia. Lo que hace falta es tener un cierto sentido de la medida, no cometer, evidentemente, errores y, desde luego, no dedicarse a utilizar el dolor ajeno ni las catástrofes como mercancía política, ¿no? Porque eso, sin duda, denota, en mi opinión, una visión política bastante estrecha y denota un estilo político, digamos, sustancialmente o notablemente mejorable. Yo no voy a ir a Galicia como puede ir a hacerse una fotografía, no, yo voy a ir a Galicia con soluciones debajo del brazo, como es natural, y con los compromisos debajo del brazo, que es mi trabajo. Y efectivamente, el gobierno se apresura a aprobar las primeras ayudas económicas a los afectados. En la mente de todos está lo sucedido en 1992, cuando el petrolero Mar Egeo se hundió en la misma boca del puerto coruñés y vertió al mar 70.000 toneladas de crudo. En aquella ocasión las ayudas tardaron más de 10 años en llegar a los afectados. Esta vez, el gobierno se ocupa de que los trabajadores que hayan tenido que parar su actividad por la marea negra, por lo menos, empiecen a cobrar apenas un mes después de la catástrofe unos 1.200 euros mensuales por persona durante 6 meses. Pero ninguna de estas medidas atempera la indignación de los gallegos, que el 1 de diciembre acuden masivamente a la manifestación convocada por la plataforma Nunca Máis para pedir responsabilidades por el vertido y exigir medidas para evitar nuevos desastres. Los marineros, los mariscadores, de los pescadores, de las asociaciones ecologistas, de la defensa de la ría, de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos impulsando eso sin protagonizarlo y sin intentar capitalizarlo. Y cualquiera que intente hacer otra cosa, en realidad lo que va a hacer es vampirizar las heridas abiertas de este país que esta ciudadanía está denunciando y que está reclamando que se cierren de una vez. Ni siquiera el líder socialista Rodríguez Zapatero consigue hacer el recorrido completo de la manifestación. Los gritos y los insultos contra la clase política, también dirigidos contra él, son constantes. Tiene que haber un año de solidaridad con Galicia. El 2003 tiene que ser un año de solidaridad con Galicia, no solo de un plan de ayudas para solucionar los problemas inmediatos, sino un plan general. Los dirigentes del Partido Popular no se han sumado a esta convocatoria porque no se han puesto de acuerdo con el contenido de la declaración que se lee al final de la protesta. Reclamamos a dimisión das autoridades que coa súa ineficacia e irresponsabilidade non souberon impedir que o accidente tivese as máis graves, as peores consecuencias. La catástrofe del Prestige provoca un fenómeno insólito en el país. Decenas de miles de personas, jóvenes en su mayoría, viajan hasta Galicia procedentes de todos los puntos de España y también del extranjero para ayudar a la limpieza del chapapote y afanarse en las playas para recoger la masa de alquitrán que inunda una y otra vez las costas.
Uno da la sensación de que no está trabajando, porque lo limpia, se tira unas horas, es laborioso, es continuo. Cuando uno vuelve al día siguiente está la playa igual o peor. Es una pena ver todo así. Y bueno, teníamos unos días libres y nos vinimos hasta aquí. Pero deberíais poner mascarillas porque esto huele que espanta. Adiós, no nos mires, únete. Pensamos que a xuventud que está moi descarriada, en cambio vese que a xuventud que vale moito, que está moi volcada, que é moi noble. Entonces, isto anímanos a nós tamén a colaborar. Parece mentira que a xente sea tan unida, que veña tanta xente de fora, que non esperabas isto. E ven moita xente, moitos xóvenes, bueno, sin ser xóvenes tamén, pero carai, sí, agradecese moito, non? Quizás ven máis de fora que nós mismos ir daqui, axudar. No solo acuden los voluntarios. El gobierno moviliza a su vez a 2.500 efectivos del Ejército de Tierra que, además de ayudar en la limpieza de las playas, habilitan campamentos y disponen miles de colchonetas y mantas en los polideportivos de toda la zona para que los voluntarios llegados de todas partes de España y del mundo y que desbordan la capacidad de acogida de la población tengan un lugar en el que cobijarse. Así es como termina el año 2002 en España, bajo la sombra del alquitrán que destroza las costas gallegas y sus fondos marinos, que pulveriza la actividad económica de la zona y que golpea dramáticamente la esperanza de sus habitantes en su propio futuro. Sales de una y te metes en otra. Y esto cuando quiera quedar limpio, esto sale, bueno. El hundimiento del Prestige y sus terribles consecuencias adquiere inmediatamente la categoría de trauma nacional. Un trauma que se va a mantener vivo y va a prolongar sus efectos durante años hasta hacerse inolvidable.